Sola gracia. Estamos estudiando las 5 solas y cuando tú vas viendo las diferentes posturas que se tienen en muchos lugares o muchas personas con respecto a la gracia, vas a encontrar una gran variedad de conceptos con respecto a la gracia. Hay algunos que dicen, yo creo en la gracia de Dios, yo creo en la gracia de Dios, más mis obras. Yo tengo que cumplir los sacramentos para poder salvarme, pero creo en la gracia de Dios. Dios hizo algo y yo tengo que hacer mi parte. Hay otros que tienen un concepto parecido, pero mostrado de manera diferente. Algunos dicen, yo creo en la gracia de Dios. Dios tomó la iniciativa de salvarnos verdaderamente. Pero yo pongo un 1% de iniciativa mía para buscar a Dios. Y eso deja a Dios con el 99% de la iniciativa de la salvación. Pero ¿qué nos dice la Escritura? A pesar de que haya muchos conceptos sobre la gracia, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a la gracia? La Escritura, que es el fundamento en el que nos basamos, por eso hemos empezado estudiando sola Escritura, de ahí salen las doctrinas, de ahí sale la enseñanza para los creyentes, en lo que nosotros debemos basarnos. La Escritura nos muestra que la gracia es algo que viene de forma unilateral. Es decir, solamente de parte de Dios, del lado de Dios. El hombre no ha hecho absolutamente nada que le haga quedar como 1% merecedor de lo que recibe de parte de Dios. El pecador, en la obra salvífica de su alma, no tiene ninguna participación meritoria. Es por eso que nosotros proclamamos sola gracia, dejando a Dios como el único iniciador y, como dice la palabra también, ¿no?, el autor y consumador de la fe. La gracia viene solamente de parte de Dios. Y esto estaremos estudiando en 3 puntos basados en el libro de Efesios, más específicamente en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Y tocaremos 3 puntos. Número 1, muertos sin la gracia de Dios. Número 2, vivificados por la gracia de Dios. Y punto número 3, y de manera de conclusión, así como el apóstol Pablo concluye la sección de esta porción de la carta, con la razón por la que la gracia es gracia. La razón por la que la gracia es gracia. Empezamos con nuestro punto número 1. Muertos sin la gracia de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice así: y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, se incluye Pablo, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Contextualmente tenemos que conocer que Pablo está escribiendo a una iglesia local, un grupo de creyentes que se reunían en Éfeso. Éfeso es un lugar que se caracterizaba por ser una cultura totalmente pagana, en todo el sentido de la palabra, de valores, de ética, de moral. Ellos vivían su religiosidad de forma grotesca, desde orgías, desde prostitución, desde borracheras, etc. Esa era su forma religiosa de vivir de los efesios. Y muchos de estos efesios, de esta sociedad, llegaron a conocer a Cristo como su Salvador y creer en Él al escuchar el Evangelio. Ahora Pablo les recuerda esa vida pasada de la que Dios los rescató. Esa vida pasada de la que Dios los rescató. Y les recuerda
la condición, el estado en el que se encontraban en esa vida pasada, cuando todavía no habían sido tocados, cuando todavía no había sido manifiesta la gracia de Dios en ellos. ¿Cuál era la condición espiritual de estos hermanos en su vida pasada sin la gracia de Dios? Y Pablo dice, y aquí tocamos nuestro inciso A, que estaban muertos espirituales. Muertos espirituales. La palabra dice, y Él os dio vida a vosotros, a los efesios, a este grupo de hermanos, cuando, refiriéndose a un tiempo pasado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. El apóstol Pablo les recuerda a estos creyentes de Éfeso cuál fue su estado antes de que se haga evidente en ellos la gracia de Dios. Y ellos estaban muertos espiritualmente. La muerte espiritual es la incapacidad del pecador de amar a Dios. De amar a Dios. El hombre muerto espiritualmente no puede amar a Dios. Al contrario, le aborrece, dice la palabra en Romanos capítulo 1:30. Es aborrecedor de Dios, el hombre muerto en sus pecados. El inicuo, el impío, aborrece a Dios. Es todo lo contrario de amarle. Le aborrece, le odia con todas las fibras de su corazón. La palabra de Dios nos muestra que el muerto espiritualmente está incapacitado de buscar a Dios por sí mismo. No le busca. La palabra de Dios nos dice eso en Romanos capítulo 11. No buscamos a Dios. Estamos muertos, incapacitados de buscar a Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:7 que el muerto en sus delitos y pecados, el muerto espiritualmente, no puede amar la ley de Dios y no puede hacer su voluntad. El apóstol Pablo le escribe a los romanos diciendo, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se dan cuenta cuál es la realidad del muerto espiritualmente? Y cómo el apóstol Pablo va mostrando esta realidad en la que vivíamos, porque él se incluye en estos versos, en la que vivíamos antes de ser tocados por la gracia de Dios. Estábamos muertos espiritualmente. En la muerte espiritual, nosotros vivíamos una constante hostilidad en contra de Dios. Constante hostilidad. Todo el tiempo rechazando, despreciando, odiando a Dios. Sea que lo mostrábamos de una manera sutil o de una manera, vamos a decirlo así, abiertamente descarada y pública, pero mostrábamos que estábamos en rebelión en contra de Dios. Mostrábamos que estábamos en una hostilidad en contra de Dios, en rebeldía en contra de Dios, sea de una forma sutil o de una forma descarada y pública. Puede que no declares abiertamente tu odio, tu desprecio a Dios, como muchos lo hacen, ¿verdad? Como aquellos que se declaran ateos y levantan el puño al cielo en una rebeldía pública. Puede que muchos que escuchen este mensaje digan, pues yo no soy así. Bueno, hay rebeldes que son sutiles en su odio, en su desprecio a Dios. Cuando tú te molestas que una persona habla en todo momento de Dios, y cuando tú ves que esa persona trata de vivir conforme a los parámetros de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, tú le dices en tono de burla, fanático religioso. Fanático religioso. Pero luego tú mismo dices, yo creo en Dios, pero hasta ahí nomás. Pero no quieres someterte a su señorío, no quieres someterte a su voluntad, no quieres someterte a su ley, sino que prefieres vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu ley, conforme a tus deseos pecaminosos. ¿Y qué estás demostrando con esa actitud? Aunque digas, yo creo en Dios. Si no reconoces su señorío, estás demostrando que estás muerto en sus delitos y pecados. Aunque sutilmente, pero lo estás haciendo. Y el muerto en sus delitos y pecados, el estar muerto en delitos y pecados, es algo que viene desde el principio. Desde el principio, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre en el huerto del Edén, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol
de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, y ponga atención a esto, el día, dice Dios, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Algunos dicen, hey, pero el hombre desobedeció, y ese día del cual vemos acá, ¿no? Ese día no murió el hombre. Bueno, no murió físicamente. No murió físicamente, pero el hombre murió espiritualmente ese mismo día, en ese mismo instante. Al desobedecer a Dios, cuando el pecado entró al mundo, el hombre murió. ¿Sabes qué? Nosotros consideramos la muerte física como algo tan real, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos perdido seres amados tan cercanos, tan amados a nosotros, que hemos visto la muerte tan de cerca, que te pone a meditar y dices, un día yo me voy a topar cara a cara con esa muerte. Sabemos que la muerte física es real, pero sabes que no es tan real como la muerte espiritual. La muerte física es solamente un recordatorio. Y mire lo que voy a decir, es un simple recordatorio de lo que es la muerte espiritual. Así de real es la muerte espiritual. ¿Te duele la muerte de un ser querido? ¿Temes a la muerte física? Bueno, la muerte espiritual es tan real y tan horrorosa como la muerte física. La muerte física es un recordatorio de lo que realmente pasa espiritualmente en la vida del pecador. Estamos separados de la gloria de Dios. Estamos separados del Dios Santo porque el pecado entró al mundo y el mundo mismo ha sido maldito por el pecado. El mundo gime las consecuencias del pecado del hombre. Nos hemos separado de aquel que es la fuente de vida, porque Él es la vida misma. Y al estar separados de la vida, estamos muertos. Estamos muertos. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Esa es la realidad del muerto espiritual. Esa es la realidad del muerto espiritual. Nuestro texto en el que Pablo habla dice, porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algo muy importante que tenemos que poner en atención acá es que Pablo no dice que estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Dice en vuestros delitos y pecados, dando alusión a que los delitos y pecados son parte de una identidad del pecador. Son parte de su naturaleza. El pecador está en delitos y pecados, muerto. Eso quiere decir que el hombre pecador no es pecador porque peca. El hombre pecador peca porque es pecador, es parte de su naturaleza. No eres lo que eres por lo que haces, sino que haces lo que haces por lo que eres naturalmente. Esa es la realidad del muerto en sus delitos y pecados. El pecador peca porque es pecador. El muerto hiede porque está muerto. El muerto es incapaz de cualquier cosa porque está muerto. El muerto espiritual no puede amar a Dios, no puede buscar a Dios por sí mismo, no puede amar la ley, no puede hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, porque está muerto. Es parte de su naturaleza. Por eso Pablo dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados. Lo que haces y en lo que te deleitas lo haces porque eres y porque estás muerto. Ese es el muerto espiritual. Pero inciso B, en este primer punto, veremos que los que son muertos espirituales son hijos de desobediencia e hijos de ira. El apóstol Pablo menciona esto en los versículos 2 y en los versículos 3. En los cuales, es decir, en los pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y terminando el versículo 3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, ¿cómo reconoces cuando una persona
es muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo reconoces cuando una persona es hijo de desobediencia, hijo de ira? Vamos a seguir viendo que Pablo lo describe en 3 aspectos. Primero, tú vas a ver que un muerto en sus delitos y pecados, que un hijo de desobediencia vive siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Pablo dice, en lo cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pablo se refiere a aquellos que viven conforme a lo que el mundo ofrece. Aman lo que el mundo ofrece. Se conforman, se acomodan a las ideologías que el mundo va ofreciendo, las ideologías pecaminosas que el mundo ofrece. Y no solamente no son estorbados por esas ideologías, sino que ellos las apoyan, las aman, las abrazan, se deleitan en lo que el mundo ofrece. Salmos capítulo 37, versículos 1 al 4, dice así. El salmista David describe: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, de los pecadores. No envidies a los pecadores, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y este verso conocido empieza con una palabra que me gustaría que se grabe en nuestros corazones. Deleítate. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A muchos nos encanta escuchar lo que recibes después de algo, ¿no? Acá lo que más nos llama la atención es, que me van a conceder las peticiones de mi corazón. Pero no queremos tomar atención la primera porción de este verso. Deleítate en Jehová. David, el salmista, es claro al definir cuál debe ser el objeto del deleite de todo creyente, de todo discípulo de Cristo. Y tiene que ser Dios nuestro deleite. Su ley debe ser nuestro deleite. El hacer su voluntad debe ser nuestro deleite. Al contrario de los del mundo, que se deleitan en las cosas que el mundo ofrece, que aman lo que el mundo ofrece, que hacen lo que el mundo hace, el creyente no debe envidiar a esa persona, a ese inicuo, dice David. No lo envidies, porque su fin es un fin de juicio, un fin de ira. Primera Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a una congregación en donde habían creyentes genuinos y profesantes de la fe, de los cuales se dudaba mucho de la realidad de esa profesión, pero Juan les escribe diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Wow! Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, ¿recuerdan lo que Juan decía en el 16 sobre los deseos? Los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Dice que esos deseos pasan, van a pasar, son pasajeros, son vanidad. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay algo muy claro que el apóstol Juan está diciendo. Que todos aquellos que aman los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es lo que el mundo te ofrece, no van a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque no tienen aquel que es eterno y hace que permanezca para siempre. El que te da vida eterna, que es Dios. No tienen a Dios en ellos. Por eso no permanecerán para siempre. Y se desvanecerán y serán tan pasajeros como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero termina diciendo: el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El apóstol Pablo lo declara en Hechos capítulo 17,
de forma abierta a los gentiles, a los griegos, diciendo, arrepentíos. Eso manda el Rey, eso manda el Creador de todas las cosas. Dios dice, arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Ese es lo primero en la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira a Cristo en arrepentimiento y fe. Y no ames el mundo. Es bien interesante cómo el apóstol Juan ya desde el primer siglo se topaba con esta realidad que hasta hoy la seguimos viviendo. Creyentes o personas que profesan ser creyentes, que profesan seguir a Cristo, pero que aman el mundo y están agarrados del mundo. Si tú te llamas cristiano y no hay una diferencia entre lo que el mundo hace y lo que el mundo es y lo que tú haces, entonces algo no cuadra bien en tu profesión de fe. Si tú te has involucrado en el mundo, en todo sentido, te has involucrado en el mundo, haces lo que el mundo hace para así salvar a los del mundo, pero nunca les hablas del Evangelio, pero nunca predicas de Cristo, que es el centro del Evangelio, entonces algo no cuadra en tu profesión de fe. La gente no se va a salvar por solamente que tú estás entre ellos. La palabra de Dios dice, ¿cómo se salvarán sin haber quien les predique? ¿Quién les predique qué? El Evangelio. Por eso es que también el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este confesar con tu boca, del cual Pablo habla acá, está hablando precisamente de ese confesar constante de que Jesús es el Señor. Tú confiesas que Jesús es el Señor en tu trabajo. Tú confiesas que Jesús es el Señor en la universidad, en las calles, en donde estés. Tú no escondes lo que eres. Eres creyente, tienes que confesarlo, dice Pablo. Y esa es la muestra de que eres salvo. Eso habla Romanos 19. Si tu objetivo, llamándote cristiano una vez más, si tu objetivo al involucrarte en el mundo y estar como un cristiano secreto, como un camaleón, si tu objetivo es solamente hacerte famoso, reconocido entre multitudes, ganar dinero, vivir una vida para agradar a los hombres y no molestar, no, hasta ahí nomás, yo soy cristiano, pero no quiero incomodar. Y aún así, ¿crees que estás haciendo la voluntad de Dios? Tienes que reconsiderarlo. Reconsiderar tu espiritualidad. Considerar muy seriamente, como dice el apóstol Pablo también a los Corintios, ¿verdad? Examinaos. Si estáis en la fe. No amáis el mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si nos hemos acomodado al mundo, estamos yendo en contra de lo que Pablo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo. No pongas raíces en este siglo, en este mundo. No ames a este mundo. Porque ¿qué es lo que tememos? Tememos ser perseguidos. Tememos ser rechazados. Tememos ser despreciados por el mundo. Y nos importa mucho su aprobación. Pero Pablo le describe a Timoteo en 2 Timoteo 3:12 diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, una vida conforme a la voluntad de Dios, en Cristo Jesús, estas personas padecerán persecución. No serán amadas por el mundo, no serán aplaudidas por el mundo, al contrario, son los que serán despreciados por el mundo, son los primeros en ser desprestigiados por el mundo. Así como los apóstoles en el primer siglo eran desprestigiados, incluso por ese círculo religioso que fue el que llevó a Cristo a la cruz, los apóstoles fueron desprestigiados por ellos. Los verdaderos creyentes no serán aplaudidos, no serán amados por el mundo, sino despreciados.
Esa es una muestra de cómo podrás tú examinarte y tal vez reconocer quienes siguen la corriente de este mundo, están muertos en sus delitos y pecados. Siguiente, ¿cómo podemos ver o cómo podemos reconocer si alguien está muerto en sus delitos y pecados? Bueno, pues está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, gobernado por Satanás. En el versículo 2 de nuestro pasaje en Efesios 2, Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es Satanás. Nosotros vemos que Satanás es presentado en el Nuevo Testamento con este calificativo de príncipe de este mundo. O el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo. Juan capítulo 12, versículo 31, Juan 14, 13 o 30, Juan 16, 11 y 2 Corintios 4, 4 lo muestran de esta manera. Como el príncipe de este mundo, como el Dios de este siglo. Y bueno, cuando hablamos de Satanás, nosotros reconocemos de alguna manera quién es él, ¿verdad? Pues Satanás es el rebelde, el desobediente por excelencia. Él fue el que se rebeló en contra de Dios y esa fue la razón por la que fue expulsado del paraíso. Él quiso ser Dios. Quiso desentronar a Dios. Y ¿sabes qué? Ahora, ese desobediente por excelencia tiene muchos hijos desobedientes que están rebeldes en contra de Dios. Y alguno dirá, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que acaso no todos son hijos de Dios? No, no todos son hijos de Dios. Dios creó todo y todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y Cristo, que es Dios, lo demuestra. Juan capítulo 8, versículos 41 al 44, Jesucristo está hablando a un grupo de judíos que profesaron creer en Él. Pero Jesús le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces, estos judíos le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. ¿Se dan cuenta? Son personas que profesaban ser hijos de Dios. ¿Pero qué les dice Jesús? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, pregunta Jesús. Y Él mismo responde, ¿y qué dice? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús mismo reconoce que no todos son hijos de Dios, que hay hijos del diablo, hijos del desobediente, por eso son llamados hijos de desobediencia. Están en desobediencia, están en rebeldía en contra de Dios. Satanás quiso ser Dios. Y eso se refleja también en la tentación en Génesis capítulo 3, versículo 5, en donde tentando a Eva le dice, si comes de ese fruto, seréis como Dios. Y plantó su semilla, esa semilla pecaminosa de ese deseo que Satanás tenía de desentronar y de ser como Dios, la plantó en el corazón de Eva y de Adán. Y por eso es que hoy nosotros podemos ver esa realidad plasmada en el hombre muerto en sus delitos y pecados, en el hijo de desobediencia. Porque vemos a muchos que queriendo ser dioses en miniatura. Porque vemos a muchos que se tienen a sí mismos como los reyes, como el centro del universo, como aquellos en quien gira alrededor de ellos la atención. Nosotros vemos a muchos pretendiendo ocupar el trono que a Dios le pertenece. Vemos a muchos pretendiendo tener la gloria que a Dios le pertenece. Satanás tiene muchos hijos desobedientes, muchos hijos de desobediencia, así como él, rebeldes ante Dios, rebeldes ante el Creador. ¿Cómo puedes reconocer a un muerto en sus delitos y pecados? Porque constantemente está haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nuestro siguiente punto. Inciso.
Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, y mira cómo Pablo se incluye. Antes de la gracia de Dios, yo, Pablo, dice, vivía en los deseos de mi carne. ¿No? En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Tú puedes reconocer a un muerto espiritual porque constantemente está haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Estos son los que no se resisten, no oponen resistencia al pecado, se deleitan, aman el pecado. Efesios capítulo 5, y miren, estamos en este contexto de esta carta, ¿no? Efesios capítulo 5, versículos 3 al 7, Pablo le escribe a estos hermanos diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, creyentes. No debe ni nombrarse que hay fornicación entre vosotros, o inmundicia o avaricia, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañéis con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, Pablo menciona a los hijos de desobediencia como aquellos que recibirán la ira de Dios. Por eso también es que son hijos de ira. Hijos de ira. Estos que se deleitan en la voluntad de la carne, que aquí hemos visto una pequeña lista que Pablo menciona, desde la fornicación, inmundicia, avaricia, necedades, truanerías, etc., hasta la mentira, como algo que es pecaminoso, es parte de la naturaleza del muerto en sus delitos y pecados. Ellos no tienen herencia en el reino de Cristo. No tienen herencia porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Están muertos en sus delitos y pecados. Les nace pecar y se deleitan en el pecado porque es su naturaleza. Por eso es que Pablo o el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 22, habla de ese famoso proverbio, ¿verdad? Como aquel perro que vuelve a su vómito o aquella puerca lavada que va a revolcarse de vuelta al cieno, al lodo. ¿Por qué? Porque aunque era puerca, lavada, bañada, limpiada, seguía siendo por naturaleza un cerdo que se deleita en el lodo. Y en el momento donde tenga la oportunidad, el lodo enfrente suyo, se va a revolcar con deleite en él. Y no va a poner oposición, porque es su naturaleza. Son duras palabras que el Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir a este grupo de creyentes. Son duras palabras que el Espíritu Santo quiere que escuchemos como iglesia del siglo XXI. Porque como en el siglo I, hoy tenemos las mismas dificultades, las mismas luchas, pero también la misma responsabilidad de agarrarnos de Dios, de confiar en lo que Él dice en su palabra. Estudiamos sola Escritura. Esa es nuestra base. Esa es nuestra base. Así que antes de la gracia de Dios, antes de ser tocados por la gracia de Dios, estábamos muertos. Punto número 2. Vivificados por la gracia de Dios. Versículos 4 al 7. Vamos a ver algunos incisos en esta parte. Versículos 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a ver, nuestro inciso A dice, Pablo enfoca nuestra atención hacia Dios. En estos versos que acabamos de leer, Pablo empieza
con esta frase, pero Dios. Nos estaba mostrando cuál era la situación, nuestro estado antes de ser tocados por la gracia. Era una vida en la que estabas muerto, aunque parece chocante esos términos, pero estabas muerto espiritualmente en tus delitos y pecados. Pero Dios, empieza Pablo esta porción, pero Dios. Esta palabra pero que Pablo utiliza acá es claramente una transición, un cambio que se está ejecutando en el argumento que Pablo está mostrando. Es un cambio. William MacDonald, un comentarista respecto a esta frase, menciona y dice, las palabras, la frase, pero Dios, constituyen una de las más significativas, elocuentes e inspiradoras transiciones en toda la literatura. Indican que ha tenido lugar un cambio prodigioso. Es un cambio de la fatalidad y desesperanza del valle de la muerte a los deleites indecibles del reino del Hijo del amor de Dios. El autor del cambio es Dios mismo, dice MacDonald. Nadie más hubiese podido hacerlo, nadie más hubiese querido hacerlo. ¡Wow! Esa es la connotación, el sentido de este pero Dios. Es un cambio rotundo. Estabas muerto, ahora Pablo te va a hablar de algo diferente, algo que Dios ha hecho, un cambio totalmente asombroso. Pero nos enfoca en Él, en Dios. Él es el centro de atención, Él es la fuente, Él es el que produjo todo esto. Y ese Dios es rico en misericordia, dice Pablo. Pero Dios que es rico en misericordia. La misericordia viene del griego eleo, que significa compasión. Tener compasión. Una compasión hacia alguien. Eso quiere decir que Dios, al considerar la miseria del pecador, del hombre muerto en sus delitos y pecados, al considerar esa miseria, fue movido a una compasión profunda hacia ese pecador miserable y perdido. El corazón de Dios se duele al ver la miseria del hombre pecador. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El corazón de Dios se duele, se retuerce al ver la condición del hombre muerto. Pero tenemos que ver una realidad también acá, que el hombre pecador es totalmente merecedor de castigo y de la ira de Dios por sus pecados, por su rebelión y por su desprecio a la divinidad. El hombre pecador es merecedor. Pero ¿será entonces que la misericordia de Dios puede obviar ese merecido castigo que el pecador debe recibir por sus pecados, por su rebelión? No, la misericordia de Dios, aunque sea tan profunda, aunque duela el corazón de Dios, esa compasión, no va a negar que el hombre sigue siendo merecedor. ¿Por qué? Porque Dios también es justo, es parte de su naturaleza de Dios, es uno de sus atributos, es justo. Y la justicia de Dios no va a negar que el hombre necesita o es merecedor. Así que no es así nomás que la compasión de Dios va a salvar al hombre por sí sola. Dios es justo y va a dar al hombre pecador lo que merece. Aunque la misericordia es un profundo sentir de compasión en Dios que lo incita a no querer darle al pecador lo que merece como pecador, la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios no son contradichas ni opacadas por su misericordia. No. Así no funcionan los atributos de Dios. Dios no se contradice. Vamos a leer Salmos capítulo 5, versículos 4 al 6, que desde mi punto de vista nos va a llevar a comprender todo este aspecto. El salmista dice, porque tú, hablando de Dios, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, el inicuo, el pecador, no habitará junto a ti.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, escucha estas palabras, aborreces a todos los que hacen iniquidad, no a algunos. Todo pecador, todo inicuo, todo aquel que es rebelde en contra de Dios, es aborrecido por Dios. Al hombre sanguinario, al que destruirás a los que hablan mentira, a los que son sanguinarios y al hombre engañador abominará a Jehová, dice. ¿Te das cuenta de qué punto, a qué punto el salmista habla del pecador? Dice, desde el que habla mentira hasta el que derrama sangre, al sanguinario, al que mata. Desde el mentiroso hasta el asesino, Dios lo aborrece. Dios lo aborrece, porque Dios es santo. Y en su santidad, y en su justicia, y en su ira, va a retribuir con castigo para el pecador. Entonces, ¿cuál es el dilema? ¿Cómo explicamos esto de que Dios es rico en misericordia? Si al final de cuentas vemos que el pecador debe, por la justicia, por la ira de Dios que se llena por su santidad contra el pecador, debe ser castigado. ¿Cómo explicamos su misericordia? Dios aborrece desde el mentiroso hasta el asesino, ¿verdad? Algunos dirán entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede entrar a su santa presencia? ¿Quién puede ser visto por sus santos ojos? ¿Quién puede entrar a su santa morada? Todos, absolutamente todos son merecedores del juicio de Dios. Pero Dios, y Pablo lo explica justamente en los versos que escribe a los Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Si bien la misericordia es algo que le duele en el corazón de Dios al ver la miseria del pecador, muerto en sus delitos y pecados, el amor de Dios es la acción desinteresada que Dios hace a favor de ese pecador. La misericordia es el dolerse por la miseria. Pero el amor de Dios es el accionar, el hacer algo por el miserable. Y aunque la misericordia y el amor son dos cosas distintas, van conjuntamente. La misericordia y el amor de Dios van conjuntamente. Dios no se contradice en sus atributos. No se contradice en sus atributos. Dios, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo. Él fue quien en la cruz del Calvario fue maldito. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Fue hecho maldición para salvar a los que estábamos bajo maldición. Maldito aquel que es colgado en un madero, dice la Escritura. Cristo fue aquel que cargó en esa cruz nuestros pecados y sobre él cayó la maldición de Dios. Esa es la muestra del amor de Dios. Así es el accionar de Dios a la que le movió su misericordia. Dios mostró su amor de esa manera. El crucificado, su Hijo amado, cargando nuestros pecados, padeciendo por nuestras rebeliones, es en quien se manifiesta esa perfecta armonía entre la misericordia, el amor de Dios, la justicia, la ira y la santidad de Dios. Y es así de asombroso como nosotros podemos decir, wow, Señor, qué grande tu misericordia, qué rico en misericordia. Y todo aquel que cree en el crucificado y aquel que sufrió cargando tus pecados y luego resucitó victorioso de la muerte, cualquiera que crea en él, arrepentido de sus pecados, tiene vida eterna y ya no irá a condenación. Y esa persona, al depositar su fe en Jesús, ahora puede ser llamado Hijo de Dios, y ahora puede estar presente delante de Dios. ¿Recuerdas lo que estábamos leyendo en Salmos capítulo 5? Cómo el pecador es merecedor del castigo y cómo todos
somos pecadores, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni a uno. Pero ¿sabes qué? Continuando nuestra lectura de lo que leíamos en Salmo 5, David, que dice que desde el mentiroso hasta el asesino son aborrecidos por Dios y serán castigados, David concluye diciendo, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Por la misericordia de Dios es que David consideraba que entraría a la morada de Dios. Solo por la misericordia de Dios. Si nosotros hoy proclamamos que veremos cara a cara, como dice un himno, a Dios, es solamente por la misericordia de Dios. Porque Él se compadeció de nuestras miserables almas y en esa compasión Él mostró su amor enviando a su Hijo para ser maldito por nosotros en la cruz. Y como estaba cargando nuestros pecados, como estaba siendo maldecido, pues maldito aquel que es colgado en un madero, el Padre tuvo que hacer su mirada a un lado y dejar a su Hijo en la oscuridad de lo que estaba haciendo, pagando nuestras culpas, cargando nuestras culpas, sustituyendo a aquel que merecía realmente estar ahí, que éramos tú y yo. Por la misericordia de Dios, dice Pablo, rico en misericordia, tu gran amor con que nos amaste. Oh Señor. Vamos a leer, o vamos a ver nuestro siguiente inciso. Cristo es la personificación de la gracia de Dios. Si se dan cuenta en los versos que leímos del 4 al 7, Jesucristo es el centro de todo. Jesucristo es la personificación de la gracia de Dios. Y de Jesucristo es de quien se desprenden todas las demás dádivas de Dios. Pero Dios, dice Pablo, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. Cristo es la personificación, la encarnación de la gracia de Dios. Por eso es que Tito, o Pablo, escribiéndole a Tito, en el capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, refiriéndose a Cristo. Cristo es esa gracia que se nos ha manifestado para salvarnos. Cristo es la personificación de la gracia. Y vamos a ver de manera breve cuáles son esas dádivas que de Cristo, la personificación de la gracia, se van desprendiendo. De Cristo se desprenden la vida. La vida. Dice que hemos recibido vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí aclara, por gracia sois salvos. Entonces nos está diciendo que esta vida que Pablo escribe acá, se refiere en un contexto de la salvación. Estabas muerto, estabas perdido, estabas bajo condenación, bajo maldición. Ahora Dios, por medio de Cristo, te da vida, te salva de esa condenación a la que ibas, te da vida, te perdona de esos pecados que tenías. Se refiere a que estabas muerto sin Cristo. Y ahora estás vivo espiritualmente por la fe en Él. Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escucha lo que dice el buen pastor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es la salvación, la seguridad de la salvación también, porque es una vida eterna la que nos da Cristo, nuestro buen pastor. Nos dio vida juntamente con Cristo. Otra dádiva, juntamente con Cristo nos resucitó. Y no es una contradicción,
Porque acá hemos visto que hemos recibido vida y ahora resulta que hemos sido resucitados también. No, no es una contradicción. Si bien Pablo estaba hablando de que hemos recibido una vida espiritual después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, Pablo está hablando acá ahora de una resurrección en el sentido de vivir como vivos por Cristo, ya no como muertos. La resurrección de alguna manera nos muestra en este contexto, en este sentido, que ahora apreciamos el pecado de una manera diferente. Aborrecemos el pecado que antes amábamos. Aborrecemos las cosas que el mundo ofrece y antes nos deleitábamos en ellas. Y ya no queremos hacerlas. Pero también nos habla de esa resurrección física y literal que el creyente recibirá. Pero cualquiera dirá, pero Pablo está hablando con una palabra resucitó en un sentido pasado, es decir, algo que ya sucedió en el momento preciso en el que tú creíste en el Evangelio de Cristo. Por eso dice juntamente con él, nos resucitó tiempo pasado. Bueno, pues, 1 Corintios capítulo 15, verso 20, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo confirma, Pablo da por hecho que la resurrección de Cristo, la resurrección física de Cristo, conlleva a la resurrección física de los que durmieron en Él, de los que murieron creyendo en Él. Voy a leer una cita que dice así. De manera que los discípulos que ya murieron y los discípulos que aún estamos vivos podemos tener la certeza de nuestra resurrección física desde el momento preciso de nuestra resurrección espiritual. Porque confiamos plenamente en aquel cuyas promesas se cumplen porque Él es verdad y su palabra es inmutable. Su palabra es inmutable. Así de segura es nuestra resurrección física que ya podemos considerarla un hecho. Porque Dios es quien la prometió. Y Dios es verdad. Hemos resucitado en Cristo. Y termina diciendo, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una vez más la frase en un tiempo pasado, nos hizo, ¿no? Un tiempo pasado. Algo que sucedió ya. Pero volvemos a analizar. Los lectores de la carta en ese tiempo aún estaban sentados, por así decirlo, en sus sillas terrenales, ahí, escuchando la carta. ¿Cómo es eso de que nos hizo sentar en los lugares celestiales? Bueno, aunque los lectores y nosotros, al leer esta carta, seguimos acá por la fe en Cristo, por estar unidos a Cristo, ya podemos considerarnos sentados en los lugares celestiales. Somos peregrinos en esta tierra. No pertenecemos acá. Tenemos una ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Un comentarista dice al respecto, en Cristo Jesús es en quien hemos sido vivificados, resucitados y sentados. Él es nuestro representante. Por eso mismo, sus triunfos y su posición son nuestras. De tal manera que se cumple lo que la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ubicas lo que Pablo está diciendo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahí pertenecemos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo pone a Cristo sentado a la diestra de Dios y Él es nuestro representante. Es por eso que Pablo asegura que ya estamos sentados en los lugares celestiales, en la presencia misma de Dios. Porque Cristo, con quien estamos unidos por la fe, en quien estamos sumergidos por la fe, está a la derecha del Padre y nosotros estamos sentados en Él, representados por Él. Así de seguro es
nuestra posición. Nuestra posición. Y todo esto es para la gloria de Dios. Por eso es que Pablo termina diciendo, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. Todo lo que has recibido es para gloria de Dios, para engrandecer la bondad de Dios, y todo esto por Cristo, solamente por Cristo. Y esto nos tiene que llevar a un punto de gratitud eterna. Y no nos desesperemos, porque mi punto 3 es al mismo tiempo la conclusión. ¿Saben qué? El propósito final de la salvación de aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados es darle gloria a Dios. Para toda la eternidad es darle gloria a Dios. Y así pasamos a nuestro punto número 3. Nuestra conclusión, y la conclusión de Pablo en esta porción de la carta. La razón por la que la gracia es gracia. ¿Y por qué es nuestra conclusión? Porque Pablo prácticamente resume todo lo que ya había dicho en estos versos, del 8 al 10, más propiamente en el 8 y 9. Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Vamos a ver acá que Pablo y la iglesia nos referimos a la gracia como algo unilateral, algo que viene solamente de parte de Dios, y proclamamos sola gracia porque es un don exclusivamente donde Dios es el protagonista, no el hombre. Pablo empieza diciendo, dice en estos versos, en el verso 8, es don de Dios. Es don de Dios. La gracia es un regalo que el pecador que es favorecido con ella no es merecedor. Todos conocemos ese concepto de la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia? Es un regalo no merecido. Y es verdad. Es un regalo no merecido. Pero también es un regalo por el cual tú no has hecho nada. No has hecho nada. Es un don de Dios. Una vez más, Pablo nos lleva a ver aquel que es el autor intelectual y accionario de la gracia. Por eso recalca también en este versículo 8 a estos hermanos, y esto no de vosotros. Pablo tiene que ser bien claro en lo que dice, para no poner a los hermanos en confusión. Es un don de Dios, y uno diría, bueno, pero está claro. Pero Pablo recalca y subraya y dice, y esto no de vosotros. Y ahí menciona la gracia y la fe. Algunos pueden jactarse, ¿no?, del tema de la fe, como lo que mencionábamos en nuestra introducción. Que el 1% que yo aporto a mi salvación es mi fe. Bueno, acá Pablo está diciendo, no, ni siquiera eso. Es 100% obra de Dios. Tú no aportas nada. Por eso mismo la fe es un regalo que Dios te ha dado. Recuerda, ¿por qué es un resumen? Porque recuerdas cuál era tu condición. Tú no podías buscar a Dios, estabas incapacitado de buscar a Dios. Tú no amabas a Dios, al contrario, aborrecías a Dios. Tú no querías obedecer su ley, ni someterte a su señorío, ni hacer su voluntad. Estabas muerto. Estabas muerto. Dios es quien hace toda esa obra de salvación. Es toda esa obra de salvación. Por eso en el versículo 9 recalca una vez más, no por obras, no por obras. Tú no has hecho nada. Tú no has hecho nada, no has aportado ni el 1%. Porque si dejas a Dios con el 99% de la iniciativa y tú aportaste por lo menos el 1%, entonces lo que recibiste ya no es gracia. Y es algo, y de repente me voy a adelantar un poco con lo que vamos a estudiar en nuestro siguiente domingo. Pero Pablo
a los romanos en el capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero al que obra, es decir, al que trabaja, al que se esfuerza, al que suda la gota gorda, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, es decir, al que no ha trabajado, al que no ha sudado la gota gorda en ese sentido de decir, bueno, yo estoy trabajando, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo acá está poniendo bien en claro y pone un ejemplo, ¿no? Que si tú has trabajado, lo mínimo que puede hacer tu jefe a quien has trabajado es pagarte tu salario. Te lo debe. Por eso dice, es deuda. Tu salario es deuda. No es un favor que tu jefe te dé lo que al final de mes estás recibiendo. Es algo que tú te lo ganaste por tu esfuerzo. Pero Pablo usa ese ejemplo para demostrar que la gracia es diferente. Lo que recibes de Dios no es porque lo mereces, por eso es gracia. No es porque tú hiciste algo para recibirlo, por eso es gracia. En el momento en el que consideres de que te lo mereces o de que hiciste algo por lo más mínimo posible, deja de ser gracia. Por eso es que proclamamos sola gracia. Sola gracia. Y Pablo concluye diciendo, para que nadie se gloríe. Nadie podrá llegar al cielo proclamando que está ahí porque sudó la gota gorda. Nadie entrará al cielo así. Nadie entrará al cielo proclamando que merece estar en el cielo. No, no merecemos. Por eso es gracia. Por eso es gracia. La gloria es sola y enteramente para Dios, como cantábamos en nuestro himno en el tiempo de alabanza al Señor. La gloria es sola y enteramente para Dios. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice que nosotros hemos sido adoptados como hijos suyos, como hijos de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros somos la prueba viviente o una alabanza andante de la gracia de Dios. Dios es quien se lleva la gloria, no nosotros. Dios es quien se lleva toda la gloria. No hay espacio para la jactancia en el corazón del creyente. No tiene que haber ni un mínimo espacio para que la jactancia entre en nuestro corazón como hijos de Dios. La gloria es para Dios por su sola gracia. La gloria es para Dios por darnos el aliento de vida espiritual para poder buscarle, para poder amarle, para poder amar su ley, para poder hacer su voluntad. Solamente la gloria es para Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por aquel que es la gracia encarnada. Vamos a orar.